Desde luego llevo muchos años en la brecha, pasan de 40. En 40 años he visto de todo. He visto cómo el fenómeno ovni evolucionaba, cómo evolucionaban los investigadores, cómo unos se daban a la incredulidad y otros, en cambio, a la credulidad. Extremos ambos muy malos. Hay que mantener siempre el término medio. Creer, como decía mi querido e inolvidable amigo francés Aimé Michel, avoir l'esprit ouvert à tout et ne rien croire. Tener el espíritu abierto a todo, pero no creer nada. Es decir, aceptar las cosas, pero no ciegamente, no convencidos de que todo es verdad, de que todo lo que se ve son ovnis. Yo os digo, no es ovni todo lo que reluce. Cuidado. En los primeros tiempos, cuando yo era un joven como Guijarro, se empezó a hablar de una cosa muy rara, platillos volantes. Así lo llamaba la prensa a final de los años 40. Inmediatamente yo abrí un dossier para recopilar noticias de platillos volantes, porque intuía que allí había gato encerrado. Lo que no sabía, que luego el gato sería marciano. Pero en fin, eso vino luego. Sí. Allí había gato encerrado. Mi dossier fue aumentando de volumen, ya era una carpeta voluminosa llena de recortes de periódico. En el año 1958, 4 locos barceloneses fundamos el Centro de Estudios Interplanetarios. De aquellos 4 fundadores, solo quedan con vida 2. Y da la casualidad que ambos se llaman Antonio. Antonio Rivera y Antonio Pellegrí. Lo cual es una garantía de que el nombre Antonio es un buen seguro de vida. Por lo menos los hechos parecen demostrarlo. Entonces, en el año 61, con todo el material que había acumulado, con toda la información que había podido obtener a través sobre todo de libros ingleses y americanos. Yo tengo la facilidad de ser un lingüista, un políglota, que no es un insulto, como se quería que el señor que dijera, usted es un políglota. Dice, el políglota o sea usted. Pues yo sí, soy un políglota, pero en el buen sentido de la palabra. Domino 6 lenguas, y entre ellas el inglés, por razones también familiares, porque mi ascendencia materna es inglesa, y entonces me procuré los primeros libros que se publicaban en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia sobre el tema, y me fui formando una idea. Los primeros ufólogos españoles, que éramos esos 4 locos de Barcelona, estábamos convencidos del origen interplanetario del fenómeno. Y yo lo sigo estando. Tras más de 40 años de investigarlo, yo estoy convencido de que detrás del fenómeno ovni se esconde algo que no es de este mundo. Entonces, en el 61, publiqué mi primer libro sobre ovnis, Objetos desconocidos en el cielo. Mi editor lo tuvo guardado un año en un cajón porque no se atrevía a publicarlo. Le daba miedo a aquel tema que él consideraba delirante. Finalmente, por un voto a favor en una reunión editorial que tuvieron, el libro se publicó y fue un éxito y desapareció en 4 días. Y mi editor se quedó pasmado. Mi editor era Ignacio Agustí, precisamente, el famoso autor de la saga de los ríos, que ha fallecido. Bueno, después de este libro vinieron otros, hasta más de 20, actualmente publicados. El último es este que amablemente ha mencionado Guijarro, Abducción, porque en estos larguísimos 50 años, desde 1947, en que parece ser que comienza oficialmente el fenómeno con el famoso avistamiento del piloto civil norteamericano Kenneth Arnold, ha ido evolucionando mucho el fenómeno y la consideración del mismo. Durante los primeros años solo se hablaba de platillos volantes, que eran unos objetos, como dice su nombre, volantes, vistos en el cielo muchas veces por pilotos militares, que los describían como objetos redondos rematados por una cúpula y de aspecto metálico. Pero nadie hablaba de humanoides, aterrizajes y mucho menos abducciones. Tuvimos que esperar a la famosa oleada francesa de 1954, que ocurrió, como tantas oleadas han ocurrido ya, coincidiendo con una oposición o mínima distancia Marte-Tierra,
Para mí también hay ahí gato encerrado, porque se ha repetido demasiadas veces. Hemos tenido 12 oleadas desde el 47 acá, que han coincidido con oposiciones Marte-Tierra. Es decir, cada vez que Marte estaba en mínima distancia de la Tierra, en un lugar u otro del mundo se produce una oleada de ovnis. Distancia que puede variar entre 54 millones de kilómetros y 100 millones de kilómetros, que son las oposiciones perihélicas o afélicas. Pero no vamos a hablar de eso hoy, sino de otra cosa. Entonces, en la oleada francesa del 54, se empezó a hablar por primera vez de aterrizajes. Los ovnis ya no se veían en el cielo, sino que algunos de ellos, o bastantes, como fue en el caso de Francia, se habían posado en tierra. Y muchas veces habían sido vistos en compañía de sus supuestos ocupantes. Pequeños humanoides de cabeza muy grande en relación con el cuerpo, 2 brazos, 2 piernas, cuerpo muy enclenque, muy delgado, y la cabeza en forma de pera invertida, con 2 enormes ojos sin pupila, 2 orificios en lugar de nariz, una línea en forma de boca, ausencia de pabellón auricular, o sea que solamente había un orificio en lugar de oreja, y el cuerpo cubierto por una especie de mono de vuelo plateado. Eso hizo que los franceses los llamaran le petit bonhomme en aluminium, los hombrecitos de aluminio, por su aspecto. A partir de ahí entra en escena el ocupante, el humanoide. Antes no se había hablado de este aspecto. Y a partir de finales de los años 50, concretamente desde 1957 acá, aparece un nuevo término en el lenguaje ufológico: abducción. La abducción, si miráis un diccionario, veréis que tiene hasta 6 acepciones, pero solo nos interesa aquí una de ellas. Esta acepción es jurídica y corresponde exactamente a secuestro. Por ejemplo, este triste episodio sufrido por el pobre señor Ortega Lara, jurídicamente fue una abducción. Este señor fue secuestrado, fue abducido. Entonces los ufólogos hemos adoptado este término jurídico, tomado del lenguaje jurídico, para expresar un fenómeno muy particular dentro del contexto del fenómeno general ovni. El supuesto secuestro de seres humanos por parte de presuntos extraterrestres. Fijaos que hablo con la misma prudencia que el Ministerio del Interior. Es decir, todo el mundo es presunto y todo el mundo es supuesto, mientras no se demuestre lo contrario. En realidad, este aspecto particular del fenómeno ovni ha menudeado cada vez más en los últimos tiempos. Actualmente las abducciones se cuentan por millares, las conocidas, cuidado, porque un aspecto muy particular de la abducción es que el sujeto o sujetos abducidos no recuerdan nada de lo sucedido. Es decir, tienen un bloqueo mental o un lavado de cerebro, como lo queráis llamar, que les impide recordar lo que les sucedió. En cambio, tienen lo que los americanos llaman missing time, es decir, tiempo perdido, que puede ser de varias horas a algunos días, y como en el caso de una célebre abducida española y querida amiga, Próspera Muñoz, 30 años. Próspera Muñoz estuvo 30 años sin recordar su episodio de abducción, cuando tenía 7 u 8 años, era una niña. ¿Y cómo se conoce entonces que una persona, cómo se sabe que ha sido abducida? Pues simplemente por este missing time. Este señor dice, yo iba a mi casa a las 10 de la noche en mi coche, quería llegar pronto para ver una película que daba en televisión y que me interesaba, y cuando he llegado mi mujer me ha dicho que era la 1 de la madrugada. Y yo dije, no, hombre, son las 10. No, dice, es la 1. Y dice, ¿dónde has estado todo ese tiempo? Y dice, pues el marido dice, pues no sé, iba conduciendo por la carretera, unas veces tenía una lucecita a la derecha, otras veces a la izquierda, otras veces la luz se me acercaba y entonces la radio empezaba a tener interferencias, y en una ocasión el motor se ha parado y los faros se han apagado, y cuando la luz se ha dejado ha vuelto a funcionar todo. Y la última vez que recuerdo es que se me puso delante de la carretera ocupando toda la anchura. Pero yo no tengo la idea de haber perdido tiempo.
Y entonces es posible que la mujer le pregunte, vamos a ver, ¿y esta lucecita qué era, rubia o morena? Es muy posible que se lo pregunte, porque claro, explicar 4 horas perdidas a base de una lucecita que va por aquí y va por allá, en fin. En el caso contrario, no sé qué explicación puede dar la mujer. Esto es, a grandes términos, esto es una abducción. Entonces, si este señor es sometido a hipnosis, es decir, si algún conocido suyo está en contacto con un investigador del fenómeno ovni y dice, mire, yo tengo un amigo que tiene unas horas perdidas. Hombre, date, esto es interesante. Y se le pide que se someta a hipnosis, podemos recuperar un caso más de abducción. Este señor, efectivamente, ha sido abducido. Y todo esto sale en la hipnosis. La hipnosis supera ese bloqueo post-hipnótico que sufría el sujeto y le permite recordar lo que sucede a partir del momento en que la luz se le pone delante en la carretera. Entonces ve que de la luz salen unos hombrecitos pequeños de cabeza grande. Él quiere huir, no puede, está inmovilizado. Estos hombrecitos lo llevan muchas veces flotando, sin posar los pies en el suelo, hasta la luz, que resulta ser que la luz en realidad es una gran nave, grande relativamente, de unos 6 o 7 metros de diámetro, de forma circular, el platillo. He subido a esta nave, el hombre contempla entonces para entendernos, llamémosla una cámara de mando, donde hay pantallas parecidas a la televisión, hay paneles con instrumentos, botones luminosos, y delante de los paneles están otros pequeños seres idénticos a los que lo han secuestrado a él, sentados muchas veces en sillas inverosímiles, sillas terminadas en punta por abajo, que según nuestras leyes de la gravedad no podrían sostenerse, pero se sostienen. Entonces este hombre o esta mujer, porque claro, hay los dos sexos, es llevado a una sala contigua de aspecto clínico, de paredes blancas, sin ángulos, es decir, las paredes se curvan al llegar al suelo, cosa que desde luego impide que se formen acumulaciones de polvo, entre otras cosas. Y entonces, en el centro de la cámara, este señor ve una cama como las de quirófano. Es decir, el lugar tiene el aspecto de un quirófano. Lo despojan de sus ropas, lo tienden sobre la cama y le hacen un detalladísimo reconocimiento médico, que va desde la toma de muestras de piel, de cabellos, de uñas, como de líquidos orgánicos, sangre, semen si se trata de varones, óvulos si se trata de mujeres. Una de las técnicas empleadas es la introducción por el ombligo de una larga aguja, es lo que contó una de las primeras abducidas que conocemos, que fue la famosa Betty Hill, del año 61. Y entonces se toman muestras del organismo humano, del ser humano, con insistencia en los aspectos sexuales y genéticos. Esto es muy interesante. Es decir, hay incluso exploraciones de ese tipo que resultaron a ser muy dolorosas y que el sujeto hipnotizado, el corazón se aceleraba y gemía porque me hacen mucho daño, me hacen mucho daño. En muchas ocasiones se ha tenido que parar. Cuando el corazón estaba a 120 pulsaciones por minuto, se tiene que parar porque podría incluso ser fatal para el sujeto. Esto es muy interesante y más en conjunción con lo que os voy a decir ahora. Yo llevo, como digo, muchos años centrado en la abducción. No me interesan ya más lucecitas en el cielo, de eso tengo verdaderos cajones llenos, no me interesa. La abducción sí, porque nos lleva al corazón del fenómeno, al verdadero meollo del fenómeno. Nos metemos de cabeza dentro de un ovni, a través de los recuerdos del abducido. Entonces me interesó saber qué clase de personas son abducidas. Por ejemplo, yo ya no sirvo. Yo no tengo ya la menor esperanza de que me abduzcan. Por dos razones. Porque tengo demasiada edad
cerca de 80, aunque no lo parezca, parece que tengo solo 25, ¿verdad? Pero no. Tengo cerca de 80. Y luego porque tengo graves taras físicas, que no son aparentes, pero existen. Entonces, los abducidos forman una gama bastante estrecha. Son personas sanas física y mentalmente. No hay entre ellos ni paranoicos ni esquizofrénicos, contrariamente a lo que la gente cree. La gente cree que estas cosas solo les pasan a los que están mal de la cabeza. Pues no es verdad. Son personas muy normales, yo diría más, súper normales. Su cociente de inteligencia es superior al normal, en todos ellos. Además, otra cosa muy curiosa, este estudio de los abducidos me dio bastantes respuestas al fenómeno. Todos ellos son personas no especializadas. No encontramos entre ellos ni a médicos, ni ingenieros, ni sacerdotes, ni militares de alta graduación, nada. Son gente normal, que sé yo, estudiantes, camioneros, amas de casa, personas de este tipo, que todavía no se han especializado en ninguna profesión determinada. Entonces, la doctora Elizabeth Slater, de Nueva York, a petición del doctor Hynek. El doctor Hynek fue durante años el asesor de la Fuerza Aérea Americana en OVNIs, en el célebre proyecto Blue Book, Libro Azul. Pues el doctor Hynek puso a disposición de la doctora Slater 9 personas, 5 hombres y 4 mujeres, todas ellas presuntos abducidos, o así había salido en la hipnosis que se hizo a todos ellos, pidiéndole que les hiciera un examen psicotécnico, pero ocultó cuidadosamente el hecho de que todos eran posiblemente abducidos. La doctora Slater creyó que era una cosa de tipo laboral, que el doctor Hynek los quería para su organización, por ejemplo, el CUFOS, y a los pocos días telefoneó a Bud Hopkins, que es quien había hecho de mediador entre el doctor Hynek y la doctora Slater. Le dijo: oye, Bud, aquí ha pasado una cosa muy rara. Toda esta gente parecen hermanos. Dice: ¿por qué? Dice: cuéntamelo. Dice: porque mira, todos ellos tienen un cociente de inteligencia superior al normal. Todos ellos son gente de miras muy amplias y de interés por el arte, por ejemplo. Y ahora viene lo más gordo. Y todos ellos, a nivel subconsciente profundo, presentan un trauma comparable al trauma de la violación en las mujeres. Claro, esto es muy gordo porque ellos, en primer lugar, no lo sabían. Era un trauma subconsciente. Y es que en realidad ellos habían sido violados, todos, hombres y mujeres. Es decir, había sido violada su intimidad, porque las abducciones no se hacen con la quiesencia de los abducidos, sino todo lo contrario. Son personas escogidas, yo no creo que al azar, ya diré luego por qué, y a las que se les somete a una serie de exámenes vejatorios en cierto lugar, como son reconocimientos de los órganos sexuales, etc. Y esto, claro, les ha creado un trauma, porque su intimidad, su mismidad, como diría el profesor Sencillo, ha sido violada. Alguien se ha introducido sin su permiso en su yo más íntimo y esto les ha creado un trauma que les durará toda la vida. Bueno, esto es muy interesante, pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué fueron violados? ¿Por qué fueron abducidos? Bud Hopkins es el hombre que ha tal vez entrevistado a más abducidos en Norteamérica, donde los casos han sucedido por millares. Y creemos que son muchos más porque hay por ahí personas que irán por la calle y que fueron abducidas y no lo saben ni ellos mismos. Entonces, otro investigador americano eminente, el doctor John Mack, que es un psiquiatra de Harvard, de la Universidad de Harvard, es premio Pulitzer, tiene una serie de honores, ha cometido la imprudencia de publicar un libro que se titula Abducción. Todos sus colegas serios, entre comillas, se le han echado encima, han dicho: Max se ha vuelto loco porque se dedica a hablar de estas cosas, que esto no es verdad. Pero en ese libro
John Mack analiza 12 casos reales de abducción a fondo. Y su consecuencia es la misma que la de Booth Hopkins y la misma que yo tengo. Las abducciones son hechos reales. Se han intentado explicar como cosas mentales. No. En primer lugar, los abducidos muchas veces presentan marcas en su cuerpo de las muestras que les han tomado. En segundo lugar, una cosa que es absolutamente imposible. Todos cuentan más o menos la misma historia. Personas que no se conocen entre sí. Personas que viven en ciudades y a veces en países distintos. En Europa han ocurrido también casos de abducción. En Sudamérica también. En fin, un poco un peu partout, como dicen los franceses. Un poco en todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que todas estas personas que no se conocen entre sí, que no tenían el menor interés por el fenómeno ovni, empecemos por ahí, no les importaba un bledo el fenómeno ovni, pues todas esas personas te cuentan la misma historia que he contado antes, lo del automóvil, luego que son conducidos a un disco volante en cuyo interior les hacen todas estas juzgadas, todas estas pruebas. Si no admitimos la realidad de esto, hay que suponer que está naciendo algo nuevo en el subconsciente colectivo de la humanidad. Un nuevo arquetipo. Pero ese arquetipo, más que un arquetipo como el mandala, es lo que decía Jung explicaba a los ovnis como representaciones arquetípicas del mandala, que es el círculo perfecto, sería un pequeño psicodrama. Es decir, es una pequeña historia que siempre es la misma. Y esto ya es de Messier. Esto es de Messier, la verdad. No lo podemos admitir. Hay que admitir la realidad de las abducciones. Y es más, he dicho antes que los sujetos no son elegidos al azar. Ya os he dicho que yo ya no sirvo. A mí no me abduce ni Dios ya. Quiero contar como anécdota el caso de un señor inglés, un señor de mi edad ahora, que era un gran pescador de caña. Y en su vida había ejercido muchas profesiones arriesgadas. Había sido guardabosques en el Canadá, había luchado con osos Kodiak, con esos osos grises inmensos, había tenido muchas aventuras. Y era un hombre que no le tenía miedo a nada. Y una mañana cogió sus avíos de pesca y se fue a la orilla de un canal en Aldershot, Inglaterra, y ya estaba preparándose para lanzar el anzuelo, cuando ve bajar un platillo volante, sí señores. El platillo volante se posa a unos 20 metros de donde está él, sale una rampa y por esa rampa bajan dos humanoides de cabeza gorda que se le acercan. Y el hombre se frota las manos y dice, qué bien, caray, fíjate, lo que podré contar después a mis nietos. Y se le acercan estos pequeños caballeretes y lo invitan a acompañarlos mentalmente. Todas las comunicaciones siempre son mentales. El hombre deja los avíos de pesca y se va muy contento con ellos. Suben a bordo del platillo y entonces ve que los dos pequeños humanoides parecen conferenciar a un lado. Y él piensa, ¿pero qué pasa ahora? Entonces uno de ellos se vuelve y mentalmente dice, mire, señor, perdón, nos hemos equivocado. En la poca luz que hay ahora en el cielo, no hemos visto bien sus características físicas y usted no nos sirve. Es demasiado viejo y además está enfermo. El hombre se indigna. Entonces, hombre, pero perdone, ustedes ya me han traído aquí, ¿no? Lo que no se puede hacer es enseñármelo. No. Dice, usted se va. Y lo despacharon con cajas estempladas, ¿no? El hombre fue indignado. Eso demuestra que los seguimientos empiezan a veces en la infancia, como fue el caso de mi querida amiga Próspera Muñoz. La primera abducción de Próspera Muñoz se produjo cuando tenía entre 7 y 8 años. Hay muchos casos de mujeres que son abducidas a edades, perdón que estoy mirando constantemente el reloj porque no quiero pasarme el tiempo, a edades muy tempranas, cuando son niñas. Luego son abducidas nuevamente. Luego entra en escena un nuevo episodio que les explicaría mucho mejor que yo,
mi querido nieto Josep Guijarro, que es el de visitantes de dormitorio, que está relacionado íntimamente con la abducción, según es mi opinión, no sé si es la suya. Entonces, ocurre que una señora que ha sido abducida en su infancia ya va creciendo, incluso algunas de ellas se casan, otras no, pero es igual porque ocurre lo mismo. Una noche, en su dormitorio, aparece un ser pequeñito de cabeza gorda junto a su cama. Ella no sabe cómo ha entrado. Ha entrado atravesando las paredes, como el fantasma del comendador en el Tenorio, igual. Y la señora, de repente, visita a su ginecólogo al cabo de unos días y su ginecólogo dice: señora, tengo el gusto de decirle que está usted embarazada. Y esa señora dice: pero oiga, si yo no estoy casada, ni he tenido ningún contacto sexual desde hace 8 meses por lo menos. Ah, pero usted está embarazada. Claro, la señora tiene que asumirlo, y cuando ya está en el 5º mes de gestación y va a su visita rutinaria al ginecólogo, el ginecólogo le dice: señora, ¿qué pasa? Usted en su última visita estaba embarazada de 5 meses y ahora no está embarazada ya. ¿Qué ha pasado? Nadie se lo explica. Ha habido otra visita de dormitorio en que el feto le ha sido quitado para continuar desarrollándose en otro sitio. Hay algunas mujeres abducidas que han estado a bordo de las naves y han visto al lado de un corredor circular una serie de como cajetines rectangulares donde en un líquido flotaban fetos humanos. Quizás ahí continuaba el desarrollo. Pero no termina aquí la cosa. Entonces viene lo que Hopkins llama la presentación, el ritual de la presentación. Una mujer que ha sido abducida desde su infancia, y a veces se acuerda y a veces no se acuerda, es llevada por enésima vez a bordo de un hombre y allí le presentan a una niña un poco rara que ella intuye que es su hija. Por el instinto materno, dice: esta es mi hija. Pero es una niña un poco rara, repito. Tiene unos cabellos muy finos y muy lacios, unos ojos demasiado grandes, pero es humana. Y ella se queda, claro, es mi hija, es mi hija. Ahí tienen ustedes la finalidad, en opinión de Hopkins, en opinión de John Mack, en mi opinión, de las abducciones. La creación de una especie híbrida entre ellos y nosotros. Por la razón que sea, yo la intuyo, yo también tengo intuición, aunque no sea una señora, también tengo intuición. Estos seres, estos visitantes, que no son tan visitantes porque no creo que vengan de fuera ya, sino que están aquí ya, están aquí, tienen bases en nuestro mundo. Estos seres han perdido la facultad de reproducirse, son estériles, y entonces nos necesitan desesperadamente para perpetuarse, para que su especie no desaparezca por completo, y de ahí las abducciones. Esta es, repito, la explicación de John Mack, de Hopkins y mía, y de otros investigadores como Leo Sprinkle, por ejemplo, y otros. Entonces, ¿cómo terminará todo esto? No lo sabemos. Nada, es un misterio. Yo creo que sería el momento oportuno de pasar a las diapositivas, donde seguiremos comentando estas abducciones. Por favor, esas luces, que se apaguen. Esas luces, por favor. Muy bien, gracias. Vamos a ver. De momento no se ve absolutamente nada. Ah, detrás mío, hombre. Perdón. Sí. Bueno, primero haré una pequeña introducción rapidísima para situarnos un poco en el universo. Durante muchos años el hombre ha utilizado... No, lo veo perfectamente desde aquí. No. Durante muchos años el hombre ha utilizado el telescopio óptico como este aquí. ¿Qué? Ah, sí, hombre, estupendo. ¿Cómo? Ah, sí. El telescopio óptico, como este de Monty Wilson en Estados Unidos, para sondear el cosmos. Este señor que vemos aquí es el que ha dado nombre a OSO, Orbital
observatori, el observatori orbital. Hubble. Es Fred Hubble, un astrónomo americano que ha dado nombre al observatorio. Con estos aparatos podíamos sondear el cosmos hasta distancias de 5.000 millones de años luz. Cuidado, que un año luz es el tiempo que tarda la luz al llegar a nosotros, un año. Tened en cuenta, recordad que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, no por hora, como dijo el famoso padre Apeles en un programa suyo, sino por segundo. Se quedó muy corto el padrecito, como se queda muy corto en otras cosas. Pero en fin, yo no estoy aquí para hablar del padre Apeles, me importa un bledo. Entonces, con estos telescopios se sondeaba el cosmos hasta esas distancias inconmensurables, que en kilómetros estarían cifras de centenares de millares de ceros. Pero, el siguiente, por favor. Actualmente contamos con los radiotelescopios, que han triplicado la distancia inicial. Hoy sondeamos el cosmos casi a 18.000 millones de años luz. Sí. Y en estas distancias inconmensurables, ¿qué encontramos? Pues vamos a verlo ahora, siguiente. Galaxias. Galaxias espirales, como las que estamos viendo, galaxias elípticas, galaxias globulares, galaxias amorfas. Esta preciosa galaxia espiral es muy interesante para nosotros porque es la nuestra. Es la galaxia de la Vía Láctea, que de punta a punta, de aquí mide 100.000 años luz de diámetro. La luz tarda 100.000 años en ir de un lado a otro. Y aquí la vemos en planta. Nosotros vivimos aproximadamente por aquí. Es decir, estamos a 30.000 años luz del núcleo. Pase al siguiente, por favor. Este señor evidentemente no es una galaxia. Es un señor. Pero es un señor muy simpático con el que yo he hablado largas horas. Es italiano, se llama Fortunato Zanfretta, al que yo llamaría, por lo que veréis luego, Infortunato Zanfretta. Aquí está muy jovial porque le acababa de suceder la primera abducción. Es el hombre más abducido del mundo, ha sido abducido hasta 6 veces. Y está, creedme, está harto, pero completamente harto. Y este hombre es metronotte, es decir, metronotte es vigilante nocturno en italiano. Trabaja para la empresa Valvisagno de Génova, y la que le proporciona un cochecito con radio, una pistola y después una linterna, claro. Y la noche que ocurrió la primera abducción, que en el año 81, en febrero de 81, estaba patrullando por una urbanización desierta, entonces, claro, porque era invierno, hacía un frío de 3 grados bajo cero, o casi, cuando ocurrió el suceso que después veremos. Siguiente, por favor. Aquí está Fortunato conmigo y con 2 señoritas periodistas italianas. No intentábamos corrernos ninguna juerga, esta es la pura verdad, sino que era todo puramente informativo. Y ahora van a ver el ser que abdujo al pobre Fortunato. Fortunato, en esta urbanización, se fijó que una de las villas de los chalets tenía las puertas abiertas y había unas luces que corrían a su alrededor. Dejó el coche y con la pistola, con el revólver, mejor dicho, era un revólver, en la mano. Me lo ha puesto demasiado pronto, por favor. Bueno, aquí les presento al caballero que abdujo a Fortunato Zanfretta. 3 metros de alto, ojos triangulares amarillos y unos pinchos al lado de la cabeza. Lo levantó como si fuera un niño, lo llevó a la nave y allí lo sometió a diversas pruebas. La primera vez. Esto se repitió hasta 5 veces más. Como digo, el pobre chico estaba harto. Siguiente, por favor. Otro muchacho que también fue abducido. Este es Dionisio Yanca, un argentino. Observo aquí una cosa, que los abductores, los raptores, en estos casos que presento, no son los clásicos hombrecitos de cabeza gorda, sino que son seres horrendos, como el de Fortunato Zanfretta,
o seres completamente humanos como los que veremos ahora aquí. Porque hay también un porcentaje de visitantes, yo creo, que son más parecidos a nosotros que los pequeños humanoides de cabeza gorda. Este muchacho es un transportista que llevaba su camión de Bahía Blanca a Río Gallegos, en Argentina. Cuando creyó que pinchaba una rueda, se bajó para cambiarla y entonces se encontró, siguiente, por favor, se encontró rodeado de unos seres altos y majestuosos, dos hombres y una mujer, que le lanzaron pensamientos tranquilizadores. Uno de ellos, siguiente foto, siguiente diapositiva, le tomó muestra de sangre del pliegue este que tenemos entre el índice y el pulgar, con un aparato que Dionisio, que era un chico de muy pocas luces y de muy poca instrucción, llamó una rasuradora. Dice, me tomó muestras con una rasuradora. Siguiente, por favor. Bueno, aquí esto hay que hacer un pequeño preludio. El muchacho cuenta que subió a la nave, porque estos señores se lo llevaron hacia su nave. La nave estaba flotando a unos 20 metros de altura y de ella salió un rayo de luz, entre comillas, blanca, por el que ascendieron todos. Él dice que subimos por una escalera de luz. Próspera Muñoz, la niña, también contó lo mismo, subí por una escalera de luz. Es lo que los investigadores llamamos el rayo tractor o el rayo transportador, que seguramente no es luz, sino que es un campo magnético dirigido, según piensa el ingeniero francés Jean Goupil. Así, aquí está el muchacho, después de varias vicisitudes, fue a parar al Hospital Español de Bahía Blanca, donde el doctor Smirnov, este señor de la camisa, este señor, vamos a ver, este es Dionisio Yanga, hipnotizado, está en trance hipnótico. El doctor Smirnov que lo hipnotizó. Es un médico forense de la policía. Está repitiendo, reviviendo, porque bajo hipnosis no se cuenta nuevamente, sino que se revive. Incluso se hacen los movimientos. Está reviviendo su experiencia. Siguiente, por favor. Y aquí el doctor Smirnov le está inyectando, en una de las sesiones que hizo con Dionisio Yanka, le está inyectando pentotal sódico, el famoso suero de la verdad. Es un suero que desata las inhibiciones y permite que se cuenten cosas ocurridas. Los relatos de Dionisio Yanka siempre fueron coincidentes, no hubo nunca discrepancias. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, esto es una maqueta, por desgracia no es real. Es una maqueta y representa uno de los Petit Bonshommes en aluminio, uno de los hombrecitos de aluminio vistos en Francia durante la oleada del 54. Siguiente, por favor. Esto es interesantísimo. Son dibujos hechos por distintos abducidos que no se conocían entre sí, hechos para Booth Hopkins, representando la cabeza de los seres que los abdujeron. Es impresionante el parecido que tienen los tres, o los cuatro, o los que sean. Es decir, todos pintaban el mismo ser, con esos ojos enormes, dirigidos hacia los lados, etc. Siguiente y última, por favor. Esto también son dibujos reunidos por Booth Hopkins de seres que abdujeron a determinadas personas. Fíjense en la semejanza entre todos los dibujos. Es imposible que todas estas personas se pusieran previamente de acuerdo, primero, para relatar una abducción y segundo, yo quería preguntarle respecto a unos datos que yo tengo de hace ya mucho tiempo. Se dice que los norteamericanos han pactado con estos seres, bajitos, cabezones, macrocéfalos, etc., hacer la vista gorda en las abducciones en Norteamérica a cambio de tecnología. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? ¿Qué datos hay? Bueno, esta es una teoría que ha presentado John Lear, un ex agente de la CIA, que va por ahí dando conferencias, siempre con guardaespaldas. Esto es muy americano, siempre con guardaespaldas, porque el hombre teme por su vida, exponiendo esta teoría. Es decir, dice que el gobierno americano ha pactado con los EBE, que es un nombre que conoce la inteligencia americana, conoce a los extraterrestres, Extraterrestrial Biological Entities,
entidades biológicas extraterrestres, también llamados los grises, se llaman también los grises, ha pactado esto. Les ha concedido el acceso a una instalación abandonada de la Comisión de Energía Atómica, una instalación abandonada que se llama Dulce y que está en el estado de Nuevo México. Dulce es una mesa, geológicamente es una montaña plana por arriba que desciende por los lados, se llaman mesas, y está totalmente horadada. Tiene hasta 7 niveles, con galerías, incluso hay un túnel subterráneo con un pequeño ferrocarril que comunica con otras bases, y ha concedido el uso a los EVE de 3 niveles, los 3 niveles inferiores. Y allí, según él, se realiza este intercambio entre tecnología y vista gorda sobre las abducciones. Por ejemplo, entre la tecnología que nos han dado ellos están los chips. Cuidado, ¿cómo han aparecido los chips? Ustedes lo saben, yo no lo sé, francamente. Los microchips, quiero decir, claro. ¿Cómo han aparecido? Y otras cosas, otros tipos de tecnología que nos han transmitido. La siguiente, por favor. Sí, es que esta respuesta pues ha generado otra pregunta, ¿no? Menciona que esto de la mesa, sí. En cuanto me lo ha dicho me ha venido a la mente la película de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase, aquella torre de Wyoming. Sí, del diablo. Del diablo, donde se lleva el contacto con seres iguales, bajitos y macrocéfalos. Claro. Spielberg sabía algo, accedió a información de este tipo para hacer sus películas. Bueno, lo que le diré es una cosa, que Encuentros en la tercera fase, mala traducción española de Close Encounters of the Third Kind, Encuentros cercanos del tercer tipo, que es como se tendría que llamar esta película y como se ha llamado en Sudamérica, pues fue asesorada en su aspecto técnico por el doctor Joseph Allen Hynek, que recibió $250.000 por esta tarea, que desde luego $250.000 es una cantidad muy sustanciosa. Incluso aparece brevemente al final de la película. Y ahora, como anécdota, les diré, porque mucha gente no lo sabe, que la gigantesca nave en forma de lámpara enorme que desciende sobre la base americana de la Montaña del Diablo es un truco hecho de la manera siguiente, se van a quedar ustedes sorprendidísimos. Es una fotografía nocturna de Manhattan tomada con cámara ojo de pez e invertida. Si ustedes tienen una copia de esta película en su casa, por favor, pásenla, detengan la imagen cuando lleguen a la enorme nave y verán incluso los rascacielos. Se ven los rascacielos perfectamente. Nadie diría cómo se había hecho esta... Muchas gracias. Señora. Quería preguntar, ¿cómo piensa que estos seres deciden qué persona van a escoger para sus experimentos? Bueno, ahí no puedo decir nada porque normalmente yo no tengo su tecnología ni sus medios. Seguramente ellos disponen de unos medios inimaginables para nosotros para localizar los candidatos a ser abducidos por diversas características que no sé cuáles son tampoco. Es decir, en muchas cosas vamos a ciegas, solamente podemos intuir o podemos suponer. ¿Qué más quisiera yo que saberlo? Y luego otra pregunta, yo es que, vamos, siempre he pensado que existen extraterrestres buenos y malos. Está muy bien. Pero le quería hacer una pregunta. Dígalo. En todos los casos las personas abducidas quedan traumatizadas porque, por ejemplo, yo pienso yo, no sé, que cuando son seres, como por así decirlo, que inspiran protección, que pienso que esos seres no pueden dañar y que a lo mejor vienen a experimentar pero que no provocan traumatismo en la persona. Cuidado, aquí tenemos que ir con pies de plomo, porque efectivamente existen todas las historias de contactos que no tienen nada que ver con las abducciones, donde se nos habla de unos seres angélicos, unos seres altos y majestuosos, un poco como los de Dionisio Llanca, que vienen con buenísimas intenciones, vienen a ayudarnos, vienen incluso a llevársenos en caso de una catástrofe, de una hecatombe nuclear, por ejemplo. Pero esto está puramente en el terreno de la especulación, es una cuestión de fe, cuestión de creer o no creer a los contactistas que nos lo cuentan. La abducción es una cosa completamente diferente. Y en cuanto a si son buenos o malos,
Yo le contestaría con una frase de Tono, el humorista, que dijo, ni buenos ni malos, sino todo lo contrario. Claro, esto parece absurdo a primera vista. Es decir, nuestro concepto del bien y del mal, nuestras escalas de valores éticas, no tienen por qué ajustarse necesariamente a las de ellos. Es decir, no son humanos. Por lo tanto, no les pidamos comportamientos ni éticas humanas. Pero entonces en todos los casos quedan traumatizados, en todos los casos de abducciones. En realidad sí. Las abducciones clásicas, por decir así, sí. A mí me quisiera, si me permitís, también formularle una pregunta que me consta y muchas personas tienen en mente y nadie ha tenido el coraje o la idea de preguntarlo, así que voy a romper yo el hielo. Hace unos meses, creo que un par de meses, la revista Enigmas publicaba unas declaraciones de Antonio contando una experiencia de abducción. Antonio, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, en primer lugar, a los 10 años, puede ser que yo tuviera un episodio de visitantes de dormitorios, no digo de abducciones, cuidado. Una noche estaba durmiendo, me desperté y vi todo el cuarto, todo el dormitorio bañado en una luz verde, y a los pies de la cama, donde se abría la puerta del cuarto de baño, había un ser indefinible que no puedo describir. Solo sé que era un ser. Bueno, y ahí se acabó todo, al menos conscientemente para mí. Yo no sé si después esto se me tendría que someter a una hipnosis, a la que me brindo muy gustoso, con asistencia médica, eso sí. Y para mí este episodio fue una cosa extraña, una cosa bonita de mi infancia. Porque claro, yo no podía pensar, no sabía ni qué eran platillos volantes, ni ovnis, ni extraterrestres. Durante muchos años no supe qué eran. Y ahora últimamente me he replanteado este episodio y he dicho, hombre, esto no podía ser una visita de dormitorio. Y queda ahí el interrogante, posiblemente, tal vez. Que el hecho fue real, estoy absolutamente seguro. Lo estoy viviendo otra vez ahora, lo veo. Esta luz verde, este ser, lo estoy viendo. En fin, ahí queda la cosa. Había el señor... Vamos a ver, perdón. Hemos hablado de extraterrestres, o se ha hablado, algo lo ha hablado usted, de extraterrestres pequeños, otros más grandes. Entonces, claro, lo que se ve claramente es que las diferencias de tamaño entre unos y otros es abismal. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De que vienen de diferentes puntos del universo? ¿Son diferentes razas? Posiblemente. ¿Qué clasificación hay al respecto? Bueno, mi querido amigo Salvador Freixedo, ex sacerdote jesuita y por lo tanto muy maniqueísta, es un hombre que ve las cosas en blanco y negro, pero no me quiero meter a criticar a Freixedo, al que por otra parte aprecio mucho, dice que nos visitan 70 especies de extraterrestres. Entonces nuestro planeta sería una especie de rambla cósmica, es decir, porque estaríamos dándonos codazos como extraterrestres en cada momento, ¿no? Yo no soy tan exagerado y modestamente me limito a 4 o 5. Yo creo que hay 4 o 5 especies que no están relacionadas entre ellas, que nos visitan, con distintas finalidades. Está el famoso asunto de Humo, que sería simplemente un asunto de estudio. Están estudiando nuestra civilización desde el año 1950, y ahí quedaría todo. Ya que mencionas el tema de Humo, también estaría muy bien que pudieras confirmar algo que ayer se dijo aquí en esta mesa y que hacía alusión al hecho de que en un momento dado, tanto Rafael como tú estabais preparados para iros a un refugio, a Piedralaves, ¿esto es cierto? Sí, sí. ¿Se ha logrado ubicar ese lugar? Los humitas en el año, si no recuerdo mal, 70. Es decir, cuando se produjo la famosa guerra de los 6 días entre israelíes y árabes, guerra que está continuando todavía, pero no dejemos eso. Recibimos una misiva de 2 humitas en la que nos decían que sus computadoras habían calculado que el umbral de peligrosidad en la Tierra había llegado a un nivel muy alto y que se aproximaba una hecatombe nuclear debido a esta guerra. Y ellos amablemente nos brindaban el acceso a uno de sus refugios antiatómicos, que estaba precisamente en la sierra de Gredos, cerca de un pueblo de Ávila que se llama Piedralaves, y nos daban las instrucciones para llegar allí. Y Rafael Farriol se lo tomó tan en serio que estaba dispuesto a irse.
Yo francamente, bueno, quizás un poco más escéptico, me lo tomé un poco a beneficio de inventario y dije, bueno, ya veremos. Porque además ponían unas condiciones muy curiosas. Teníamos que ir solo los invitados, no podíamos llevar a familiares. O sea que en mi caso yo hubiera tenido que dejar a mi madre, hubiera tenido que dejar a mis hijos, francamente en esas condiciones no. En fin, esto es un episodio para la historia. Una última cuestión, Joan, y también luego la señorita. Me parece que ha mencionado a este señor astrónomo que lleva el nombre, el famoso telescopio espacial. Bueno, es al revés, el telescopio espacial el que lleva su nombre. ¿Lleva? Es al revés, quien lleva su nombre es el telescopio espacial. Ah, bien. No es él, no es él. No, creo que está pendiente de colocar más radiotelescopios espaciales y a más distancia, que posiblemente nos darán más respuestas a todo lo que estamos hablando. Pero es que ahora me viene a la memoria el señor Jacques Vallée, que creo que es francés y que vive en los Estados Unidos. Querido amigo mío. Me gustaría saber qué es lo último que este señor ha publicado sobre el tema OVNI. Si nos podía decir alguna cosa. Sí, Vallée es un hombre que ha tenido siempre una actitud muy especial ante el fenómeno OVNI. Cree que se trata de una gigantesca manipulación de la mente humana. Y así lo dicen sus obras. En la última, que me ha tenido la amabilidad de enviarme dedicada, pues sigue repitiendo esta posición. Es decir, él cree que estamos manipulados, que estamos, en cierta manera, que somos el juguete de algo, de una inteligencia que posiblemente no es terrestre y que nos manipula. Posición que yo no comparto. Y sobre esto del telescopio Hubble, quiero decir una cosa que no tiene nada que ver. Últimamente se han publicado fotos de la famosa cara de la Luna y que parece desmentirse la existencia de la famosa cara. No existe. Pues bien, esto es otra maniobra de desinformación de la NASA, porque yo tengo un libro magnífico que han hecho dos investigadores americanos, Molenar y Di Pietro, ambos son doctores y son universitarios, donde publican algunas de las 7.000 fotografías que mandó el Mariner 9 a la Tierra, que permitía hacer un mapa completo de Marte. Y en una de las fotografías aparecen otras dos caras idénticas a la de Sidonia en la región de Utopía, con el mismo tocado o casco iguales. O sea, 3 veces ya, perdón, ya no puede ser casualidad. Ahí hay una maniobra de ocultación, como tantas veces nos han dado. La señorita quería preguntar también. Bueno, son dos preguntas a la vez. ¿Pueden a la larga producir secuelas físicas, no psíquicas, físicas las abducciones? Y luego los implantes alienígenas a personas, ¿pueden perjudicar físicamente? Bueno, las pruebas, es decir, hay muchos abducidos que presentan huellas físicas en su cuerpo, por ejemplo, lo que los americanos dicen spoon, en spoon, es decir, como si con una cucharilla les hubiesen sacado parte de tejido orgánico, en la pierna, por ejemplo, en la pantorrilla. Esas huellas de la cucharilla subsisten. Hay luego cicatrices y luego están los famosos implantes que han sido detectados mediante rayos X. Y algunos han sido extraídos y estudiados. Parece ser que no son objetos de tipo metálico, sino más bien mixto. Objetos mitad orgánicos y mitad no orgánicos. Bien, siendo así, yo creo que merece un fuerte aplauso a Antonio, en primer lugar.